Listo, ya estamos grabando Muy bien. y Hola, bueno, todo ay, comienza, perdón. Sí, perdón, en un momento comienza ya la transmisión, se está cargando. me avisas, entonces. Tú estás dando acceso, ¿verdad, Olivia? Porque siguen entrando. Ahorita no, Bueno, ahorita no hay nadie. o creo que, a ver, es que me marca error en la transmisión, pero lo volví a intentar. No, no tengo, Para no puedo. transmitir. Entonces, Ale, ¿nos puedes ayudar a ver si puedes transmitir al Facebook? Porfa. Tienen que ser mejores. Ah, ¿la haces, anfitriona, Olivia? Ah, sí, voy, Yo voy, voy, no puedo. voy. Ay, perdonen, ahora sí, esperamos en 2 minutitos poder comenzar. Listo. ¿Listo? Me avisas, Ale. Algo pasó, no sé si ya empezaste, Ale, porque me apareció una notificación de que ya estaban viendo el video. A mí también Entonces, a lo había mejor sí logrado. se compartió, Ujú. no sé, me avisó que había un error, pero ya estamos en Ok, transmitiendo ya. bueno, bien. Pues buenos días, buenas tardes a todas, todes y todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a la quinta emisión de nuestros conversatorios Letras Clásicas, unos conversatorios que hemos organizado cada año y que en esta 2024 nuestro tema es desviar la mirada a las mujeres en la antigüedad clásica. Nos vamos a permitir nosotras como colaboradoras y organizadoras en este grupo de investigación desde Temisira, leer un posicionamiento desde el cual nosotras pretendemos generar conocimiento. Es incuestionable que los saberes de las culturas clásicas griega y romana han impregnado todos los ámbitos occidentales. En México, como resultado de un proceso colonizador, por supuesto, se hallan estas tradiciones clásicas que conforman parte del pensamiento. En este sentido, mucho se ha repetido que somos herederos, herederas de su grandeza, pues los clásicos han influido en aspectos que se relacionan con la vida cotidiana, la idiosincrasia, la ética y las costumbres de nuestra población. No obstante, algunos de dichos aspectos conllevan violencias de diversa índole y se han considerado premisas absolutas porque lo dice la tradición. Aunadas a estas prácticas epistémicas filológicas con las que conformamos el conocimiento del mundo, también se encuentran líneas de pensamiento sesgadas de las que surge la concepción que ha predominado durante siglos de las mujeres. Por ejemplo, la reiterada idea de que carecemos de las capacidades y del conocimiento para la toma de decisiones, es decir, que no tenemos voluntad propia y que somos sujetas pasivas. Debido a lo anterior y a los planteamientos desde posturas teóricas decoloniales, se han podido cuestionar las ortopedias epistémicas occidentales que se enfocan en corregir más que en adaptar o sumar, muchas de ellas surgidas desde la academia, y que pretenden no solo neutralizar, sino también universalizar los conocimientos en un solo origen. Entre estos cuestionamientos se localizan los estudios de género y feministas, lugar desde donde pensamos estos conversatorios. A partir de lo anterior, consideramos fundamental, en primer lugar, posicionarnos a través de un diálogo de pensamiento de frontera feminista, europeo y el que generamos desde nuestro propio contexto mexicano a partir de conocimientos situados. Esta investigación o pensamiento de frontera surge cuando los paradigmas dominantes ya no explican las condiciones sociales presentes. Nosotras apostamos por un pensamiento de frontera fuerte en un aterrizaje común desde España, Argentina y México. Nuestra intención es abrir un debate que incluya voces de diversa índole
pero sobre todo de las que se centren en las experiencias de las mujeres y analicen los sesgos androcéntricos tanto de los autores clásicos como de los procesos de transmisión de sus obras. Dichas voces reunirán propuestas teórico-metodológicas interdisciplinarias capaces de romper con esquemas centrados en el análisis y la reflexión llevados a cabo hasta ahora, los cuales han impedido otras formas de pensamiento e interacción. Además, reconocemos que es urgente que los estudios de género y feministas realizados a partir de los estudios clásicos deben comenzar a plantearse también desde nuestro país para visibilizar no solo las violencias y las desigualdades que se vivieron en el mundo grecolatino de la antigüedad, sino también las que se derivan de ella y vivimos cotidianamente. Los y les invitamos a este diálogo cuestionamiento abierto, horizontal y comunitario, garantizando que nos encontramos en un espacio académico seguro y sin jerarquías. Ahora le dejo la palabra a nuestra moderadora de esta primera mesa. Por favor, Cecilia. Gracias. Gracias, Olivia. Bueno, me es un honor y es muy grato para mí presentar a la primera conferencista de esta quinta emisión de nuestros conversatorios. Ella es Cándida Martínez López y me voy a permitir leer una breve semblanza. Es catedrática emérita de Historia Antigua de la Universidad de Granada, miembro del Instituto de Investigación de Estudios de las Mujeres de dicha universidad y directora de Arenal, revista de Historia de las Mujeres. Es especialista en Historia de las Mujeres. Ha dirigido proyectos de investigación sobre las mujeres en las sociedades mediterráneas antiguas, las mujeres y la paz, matronazgo y arquitectura, o las cartografías de género en las sociedades antiguas. Entre sus libros recientes encontramos Las mujeres y los discursos de paz en la historia, publicado en 2023, Constructoras de ciudad, mujeres y arquitectura en el occidente romano, publicado en 2019, junto con Enar Gallego, María Dolores Mirón y Mercedes Soria. Cartografías de género en las sociedades antiguas, del 2017, o Matronazgo y arquitectura de la antigüedad a la edad moderna, de 2016. Ha sido también editora de la obra La Universidad de Granada, 5 siglos de historia, tiempos, espacios y saberes, del 2023. Decana de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Granada y consejera de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía de 2000 a 2008. Ella nos va a deleitar y nos va a regalar su conocimiento con la participación Una voz hecha piedra, prestigio y reconocimiento de las mujeres como promotoras de la arquitectura en las sociedades romanas antiguas. Cándida, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por ofrecer tu tiempo y tu conocimiento para este proyecto. Muchísimas gracias y te cedo la palabra. Buenos días, buenas tardes aquí en España. Muchísimas gracias a vosotras por invitarme a participar en este conversatorio y poder tener este diálogo a un lado y a otro sobre las mujeres en la antigüedad. Y enhorabuena por vuestra iniciativa. Para mí es un placer compartir estos minutos, este tiempo con vosotras y espero pues que la presentación y el debate sean fructíferos. Voy a compartir mi presentación porque ¿va bien? Vale, sí, ya se ve de muy bien. acuerdo. Bien, pues yo preparé la conferencia hoy con un título que figura ahí, Una voz hecha piedra, prestigio y reconocimiento de las mujeres como promotoras de arquitectura en las ciudades romanas antiguas. Llevo muchísimos años investigando las mujeres en las ciudades antiguas desde bastante diversas perspectivas y uno de los últimos proyectos de investigación que tuve el honor de dirigir, fue el análisis de la arquitectura promovida por mujeres en las ciudades romanas del occidente del Mediterráneo. Sobre ello va a versar mi presentación hoy. Si quiere pasar. Vamos a ver. Bueno, antes pasó bien. Bien. Partiré de una idea que es una idea común que solemos tener,
sobre las ciudades en la antigüedad. Y es que si consideramos las ciudades antiguas desde el punto de vista del concepto político, podríamos decir que la ciudad antigua es el lugar de exclusión de las mujeres. Las sociedades antiguas son sociedades puramente patriarcales, marcadas por un patrón de género que definía tanto las feminidades, el concepto de feminidad, como el de masculinidad, diferenciaba el espacio público y el espacio doméstico supuestamente adjudicados a varones y a mujeres, y definía también ese patrón de género, lo hegemónico y lo subalterno, también entendido como mujeres y varones, o en este caso hegemonía masculina y subalternidad femenina. De ese modo, siguiendo con ese patrón de género tradicional de la ciudad antigua, encontramos que las mujeres estaban situadas al margen de la vida política, y lo pongo entre comillas política, que no cívica, como ya veremos, es decir, estaban ausentes de las asambleas, de los consejos, de las magistraturas, porque, como veremos más adelante, uno de los elementos de participación política tradicional en el mundo romano, perdón, en el mundo antiguo en general, el mundo clásico, que era la palabra pública, no era considerada una virtud de las mujeres. Por tanto, las mujeres se quedan al margen de la vida política oficial. Las mujeres que están bajo tutela del padre, del marido, o en caso de ser viuda, del hijo, del hermano o de algún varón de la familia. Y todo ello, siguiendo con este patrón de género, estaba envuelto en esas virtudes que debían de adornar a las mujeres, que son las virtudes de la domesticidad. Recordemos el pía, la nífica, domiseda, es decir, mujeres que están en el ámbito doméstico, piadosas, con el trabajo de la lana, etc. Frente a ello, los varones, en ese patrón de género, aparecen como estoy hablando de ciudadanos, claro, los que tienen capacidad de participación política, los que están al frente de la familia y cuyas virtudes cívicas nunca estarán relacionadas con lo doméstico, sino con el valor, la valentía, la capacidad de intervención, etc. Bien, si consideramos ese patrón de género muy general que yo he esbozado, tenemos que pensar que, en teoría, ese patrón se redistribuye a todos los ámbitos o alcanza a todos los ámbitos de la vida política, social, simbólica y material. Si consideramos inicialmente cómo es considerada una ciudad, observaremos que ese patrón de género se puede seguir en el trazado de la propia ciudad, en quién usa los edificios cívicos principales de la ciudad, incluso cómo se embellece o se ornamenta la ciudad. Muy brevemente, tengamos en cuenta que en una ciudad antigua, el corazón de la ciudad en Grecia es el ágora, en Roma es el foro. Y como decía antes, el ágora es el lugar de la palabra pública. La palabra en el mundo antiguo es una herramienta política fundamental, que es la que permite al ciudadano incardinarse en la vida política. Ese espacio del foro y del ágora, donde se reúne la ciudadanía masculina a tomar decisiones, es el centro material en cualquier espacio, en cualquier ciudad que analicemos, es el centro físico material de la ciudad que la articula toda. Pero además en ese foro están los edificios políticos representativos de la ciudad, desde la curia o el senado a la basílica donde se administra justicia, o los templos donde se les rinde culto a los dioses titulares de la ciudad o los dioses fundamentales. Y además, en torno a ese foro y a las calles adyacentes, es decir, se van a ubicar, se van a colocar las imágenes
y los relieves donde están las hazañas de los prohombres, digo, en esculturas o en relieves, con el mensaje pedagógico que todo ello lanza a la ciudadanía que camina por las calles, lo que es susceptible de pervivir en la memoria, lo que conforma la identidad cívica, son esas imágenes, esos espacios que tienen ese prestigio masculino. Por eso me gusta decir que el paisaje urbano romano tenía una retórica masculina en piedra. Pero claro, desde la historia de las mujeres nos tuvimos que plantear dónde estaban las mujeres, cómo vivían la ciudad las mujeres. Estaban en ella, la pisaban, participaban de algún modo. Y efectivamente encontramos que en una ciudad habitan mujeres. La ciudad está ocupada por mujeres y la ocupan de muy diversos modos, con actividades laborales, con actividades religiosas, con actividades de ocio. Y sobre todo descubrimos algo que es importantísimo. Y es que, aunque definamos ese patrón de género de la ciudad y de las sociedades antiguas, del que nos hablan los filósofos y los políticos antiguos, es decir, desde Cicerón a César, en fin, a Aristóteles, nosotras observamos que las relaciones de género nunca fueron estáticas. Es decir, que el patrón de género y los modelos de masculinidad, de feminidad, las hegemonías, subalternidades de las que yo hablaba antes, se modifican en el tiempo en función de unas determinadas circunstancias. Por tanto, pueden evolucionar y pueden variar en parte esas propias relaciones de género. Bien, pues quiero significar en esta conferencia cómo en un momento determinado las mujeres de la antigua Roma van a llevar a cabo un conjunto de cambios en su propia vida y en la vida del entorno que explica o que nos va a hacer ver cómo esas relaciones de género no son estáticas. Voy a situar esos cambios a partir del final de la República, en el siglo I antes de nuestra era, hasta el final del Alto Imperio, incluso hasta los primeros momentos del Bajo Imperio, siglo III, incluso algunas de sus acciones llegan hasta el siglo IV. ¿Qué es lo que percibimos ahí? Pues comenzamos a percibir una agencia de muchísimas mujeres, fundamentalmente de las élites, que es la parte que yo he trabajado, pero ya veremos que no solo, una agencia de las mujeres que se va a manifestar en una doble línea. En primer lugar, el matronazgo que ellas ejercen. Y utilizo el concepto de matronazgo a propósito. No voy a hablar de patronazgo femenino ni voy a hablar de mecenazgo femenino. No voy a utilizar un concepto masculino para definir una práctica de las mujeres, porque el concepto de matronazgo define de forma propia la acción que llevaron adelante estas mujeres. Sin entrar en el propio concepto, el matronazgo lo van a llevar a cabo las mujeres realizando o poniendo en pie, construyendo, mandando construir obra pública, no me voy a referir a la doméstica, en las ciudades en las que ellas vivían. Pero ese matronazgo, aunque yo no me vaya a referir a él, abarcó también otros ámbitos de la vida cívica como la donación, por ejemplo, de dinero, la organización de juegos, la organización de banquetes para la ciudadanía o la creación de fundaciones, por ejemplo, fundaciones alimentarias llevadas a cabo por las mujeres. Es decir, observamos una agencia de las mujeres desde esa final de la República y a lo largo del Imperio que nos da pues que yo he calificado con ese concepto de matronazgo ejercido por ellas. Ese sería el primer elemento. Pero esa acción de las mujeres conllevó también el reconocimiento y el prestigio para ellas.
Es decir, ellas tienen una acción y la comunidad cívica en la que ellas se insertan las reconoce y las prestigia. Muy brevemente, ¿cuáles fueron las razones de ese cambio? ¿Por qué de pronto encontramos a mujeres haciendo esas cosas? Bien, muy rápidamente voy a enunciar algunas de esas razones. La primera, lógicamente, es que estamos hablando de mujeres ricas. No solo que sean ricas, sino que se han enriquecido. El proceso de conquista del Mediterráneo por parte de Roma tuvo como consecuencia un enriquecimiento notable de las élites, no solo de las élites senatoriales o del ordo ecuestre, sino también de las élites de las ciudades, de las pequeñas y medianas ciudades de todo el occidente mediterráneo, y ese enriquecimiento llegó también a las propias mujeres, que heredaban de sus padres, de sus propios maridos, incluso de sus propios hijos. De hecho, encontramos a mujeres con una capacidad económica como propietarias de tierras, propietarias de talleres, propietarias de esclavas o de esclavos, es decir, mujeres que tienen una capacidad económica que en un momento determinado van a decidir invertir. Es decir, van a cambiar su capital económico por capital cívico o por capital cultural. Una segunda razón del cambio es que, a pesar de que he hablado de la tutela, observamos cómo en este paso de la República al Imperio se empieza a relajar la tutela. Por muchas razones, no entro en ella en estos momentos, pero entre otras recordaré las leyes por ejemplo, de Augusto, las leyes pronatalistas, que indicaban que aquellas mujeres que tuviesen 3 hijos quedaban libres de tutela. Es decir, las mujeres van a poder disponer de su patrimonio económico para invertir, hacer con su patrimonio aquello que ellas consideren. Las razones de ese cambio también vienen de la mayor formación y el conocimiento que exhiben, el conocimiento político, disculpen, que exhiben estas mujeres. Las vemos ya en el periodo republicano, pero sobre todo en la transición de la República al Imperio, interviniendo en acciones políticas. Ellas saben qué decretos se van a aprobar en el Senado, tienen criterios sobre ella. Recordemos, por ejemplo, el célebre discurso de Hortensia y la manifestación de las matronas en contra de un decreto que a ellas no les beneficiaba. Es decir, son mujeres que no están al margen de lo que pasa en sus ciudades. Otro elemento importante, y me interesa resaltarlo, es la influencia de las mujeres helenísticas. En la época helenística descubrimos a muchas mujeres construyendo grandes pórticos, construyendo edificios, y las mujeres de las élites de Roma conocen, en ese contacto con el Mediterráneo oriental, conocen esa acción de las mujeres, conocen sus edificios. Y es muy significativo que algunos de los principales edificios o primeros edificios que construyen las mujeres en Roma sean pórticos. Pórticos en el corazón de la ciudad. Es decir, pórticos de una grandeza arquitectónica realmente destacable. En fin, y por último, entre esas razones del cambio, ese nuevo modelo político de transición de república al imperio, que va a promover el embellecimiento de las ciudades, que las ciudades quieran ornamentarse y tener las mejores infraestructuras, como siguiendo un poco el modelo de Roma. Bien, esa agencia de las mujeres que observamos en ese momento, esas razones del cambio, nos llevan a ver, a observar que al menos, reitero, desde el siglo I antes de nuestra era, se multiplican la obra pública promovida por mujeres y también, y esto es importante, las imágenes de mujeres en monedas y en esculturas. Bien, ¿cómo investigar esa magnitud de obra llevada a cabo por las mujeres? Me gusta decir, y ese es el título que he utilizado, que las mujeres sin palabra pública para poder intervenir en el Senado, en una magistratura o en una asamblea, se proyectaron en las ciudades construyendo edificios públicos.
Es decir, su voz negada se hizo piedra. Y en esa piedra, en esa cultura material, podemos descubrir, ahí tenéis la indicación de, hemos analizado unas 400 obras promovidas por mujeres solo en el occidente mediterráneo, no está considerado aquí toda la parte oriental, que también tiene una arquitectura, un gran volumen de arquitectura y además con restos más que notables. Pues digo, en esa obra donde las mujeres, a través de la cual se expresa la voz de las mujeres, podemos leer intereses, aspiraciones, si existe compromiso cívico, si tienen deseo de notoriedad, incluso retazos de biografías de esas 400 o 300 y pico, porque algunas hacen más de un edificio, mujeres olvidadas y que no eran conocidas. ¿Cómo investigarlo? Necesariamente hay que hacer un giro epistemológico desde el feminismo para poder repensar la ciudad desde esta experiencia peculiar o particular o propia de las mujeres. Y ese giro epistemológico referido a la ciudad y a la acción de las mujeres tendría al menos dos elementos metodológicos importantes para repensar la ciudad, ver estos edificios y su significado. El primero, o uno de los primeros elementos, es colocar a las mujeres en el centro de la investigación. Es decir, no partir de una ciudad ya construida con ese patrón supuestamente, que ya hemos visto antes, una ciudad hecha a la imagen masculina, sino partir de ellas, quiénes eran, qué hacen, cuáles fueron sus experiencias, es decir, partir de su matronazgo y desde ahí leer la ciudad. No queremos, desde este enfoque, desde la historia de las mujeres, desde las posiciones del feminismo, no nos interesa colocar una mujer excepcional dentro de una ciudad, sino leer la ciudad desde su propia experiencia. Por supuesto, la ciudad es la que es, pero es distinto el enfoque. Y el segundo elemento de ese giro epistemológico es leer la ubicación de las obras que ellas mandan construir. ¿Dónde se sitúan? ¿En el centro de la ciudad? ¿Están en un lugar marginal? ¿Qué tipo de obra hacen? ¿Qué tipo de estructura mandan levantar? ¿Cómo la ornamentan? Bien, leer todo eso desde las cartografías de género. Porque si no hacemos esa lectura, esa cartografía de género de la ciudad, veremos siempre una ciudad parcial, veremos una ciudad sesgada y una ciudad que no recoge el pulso vital que en ella existía. Bien, a partir de este planteamiento, de este giro epistemológico feminista en el análisis de la cultura material, pues llegamos a una idea sobre la ciudad que considero importante destacar. Y es que efectivamente, yo antes dije, las mujeres ocupaban la ciudad. Es decir, recorrían la ciudad para ir al mercado, para ir a por agua, para ir a la fuente pública o al lavadero, para ir a un taller o para ir a la panadería. Las mujeres recorrían la ciudad, ocupaban la ciudad con sus procesiones, con el culto a sus diosas. Pero a partir de este momento, con este planteamiento que hemos hecho antes, podemos decir que las mujeres comienzan a habitar la ciudad. Y habitar la ciudad implica no solo ocuparla, algo construido por otros, sino habitar una ciudad significa empezar a crearla, es decir, hacerla propia. Implica construirla con los medios que se tienen y supone cuidarla. Es decir, hay un paso importante de lo que es el recorrido de ocupación de algo que no es tuyo, a considerar que eres sujeto activo de esa comunidad y que participas en su creación y su construcción. Cuando se habla, por tanto, de este fenómeno de matronazgo, me voy a referir solo, reitero, al de la arquitectura,
implica ese habitar la ciudad cambios subjetivos en las protagonistas que empiezan a afirmarse como miembros de una comunidad cívica. Reitero, cívica. Y al final podemos ver si esa comunidad cívica realmente es política, aunque ellas no participen de esas instituciones. Pero también implica cambios en la propia comunidad que se va a ver beneficiada de las obras que ordenan hacer las mujeres y que va a modificar su relación con ellas. Bien, de ahí que esa forma de habitar la ciudad, empecemos a pensar que hubo mujeres que podemos denominarlas en el mundo antiguo romano al que me estoy refiriendo, constructoras de ciudad. ¿Qué hicieron esas mujeres? ¿Qué tipo de edificios mandaron construir? Bien, pues si consideramos toda la tipología arquitectónica que existe, pública, que existe en Roma, observaremos que ellas mandaron construir arquitectura cívica como basílicas, como pórticos, mandaron construir arquitectura religiosa como templos grandes, templos pequeños, edículas, templetes, etc. Intervienen en la arquitectura del agua, mandando hacer acueductos, mandando hacer termas, ordenando construir fuentes ornamentales en las ciudades. Intervienen en la arquitectura cultural, por ejemplo, promoviendo la construcción de teatros, la construcción de anfiteatros, de bibliotecas, por ejemplo, y otro tipo de arquitectura de tipo funcional, como por ejemplo los mercados, las vías de comunicación, la pavimentación de calles, etc. En esa gráfica que tenéis ahí, podéis ver el porcentaje en estos 400 edificios analizados de estos tipos de arquitectura. El azul son edificios de carácter religioso, como veis son el 50%, pero si vemos qué tipo de edificios mandan construir los varones, también es cierto que la mayor parte de ellos mandan a construir edificios religiosos. Ocupan un volumen muy importante de la arquitectura pública. Pero significativamente tenéis, por ejemplo, en el color naranja, edificios de tipo cívico, me refiero a basílicas, a calcídicos, a pórticos, incluso arcos, los llamados arcos del triunfo, tan característicos del modelo romano. Muchos de ellos, no muchos, pero algunos fueron construidos por mujeres. Tenemos arquitectura del agua, con un porcentaje también importante, o la arquitectura cultural, etc. Todo eso es posible hacerlo por esa educación que tienen las mujeres, porque conocen las corrientes artísticas, literarias, filosóficas que hay detrás siempre de un edificio, de cualquier tipo de edificio, y porque, como ya he dicho antes, tienen enriquecimiento y disponen de una autonomía personal para construir esos edificios. De hecho, en muchas de las inscripciones que hablan de esos edificios, ellas dicen que lo hacen sua pecunia, es decir, con su dinero, y solo suo, es decir, con su suelo, en su suelo. Es decir, dejan constancia en la inscripción de que tienen riqueza y de que tienen suelo para poder edificar ese edificio. ¿Qué las motiva? Porque claro, esa era una pregunta necesaria hacerse. ¿Por qué ellas, que no tienen vida política, deciden intervenir en esa vida pública? Bien, pues hay muchas motivaciones. La primera, para mí importantísima, es su afirmación como sujetos cívicos. Antes decía, y lo tengo señalado arriba, que las mujeres deciden mandar construir esos edificios porque los necesita la ciudad. Pero más que una actividad material, ellas responden a un ideal cívico y estético. Un buen ciudadano
una buena ciudadana se comporta para con su ciudad dotándola de todo aquello que puede. Por tanto, las mujeres participan de ese ideal cívico que tiene un componente de embellecer, de embellecimiento de la ciudad. Embellecer la ciudad forma parte de ese ideal cívico. Por tanto, ellas se afirman como sujetos cívicos y, por tanto, van a obtener un prestigio del que ellas quieren gozar y van a lograr algo, y es que ellas, como los varones, pervivan en la memoria. Pervivir en la memoria para las sociedades antiguas era algo fundamental. Bien, pues una de esas motivaciones va a ser pervivir en la memoria. Por supuesto que con este tipo de actuaciones tan notables, ellas van a contribuir también al prestigio de su propia familia. Cuando se empezaba a conocer la arquitectura promovida por mujeres, siempre se decían que ellas no podían hacer esa arquitectura, mandar construir esos edificios para tener prestigio político, sino que ellas lo mandaban a hacer para el prestigio político de sus hijos. No, probablemente, muy probablemente, ellas contribuyen y quieran contribuir al prestigio familiar. Después lo vamos a ver, pero tienen un deseo de afirmación como sujeto cívico más que notable. Por tanto, reitero, su voz negada se hace piedra y desde ahí las mujeres antiguas también nos hablan. Vamos a ver a partir de ahora algunos ejemplos de lo que estoy diciendo yendo a algunos edificios construidos en distintas ciudades, en distintos espacios y edificios de distinta naturaleza. No voy a entrar en los edificios construidos en Roma, en la ciudad de Roma, más que notables, el pórtico de Octavia, el pórtico de Livia, la basílica de las dos Antonias, porque me pareció importante observar que este es un fenómeno no de la ciudad de Roma, sino de muchísimas ciudades, reitero, son 400 edificios en muchísimas ciudades de todo el occidente mediterráneo y a veces ciudades pequeñas. No, elijo a veces edificios notables y a veces, como veréis, voy a significar algún detalle de una ciudad pequeñita donde también encontramos mujeres mandando construir estos edificios públicos. Bien, voy a utilizar dos ejemplos de mujeres que mandan construir en el corazón político de la ciudad, es decir, en el foro. Antes he dicho que el foro, el ágora, es el lugar simbólico de exclusión de las mujeres porque no tienen palabra pública. Pero esa exclusión de palabra no impidió que ellas construyesen en el corazón político de la ciudad y edificios además notables. Comenzaré con una de ellas, Mineia. Mineia es una mujer que es una de las construcciones más antiguas que tenemos en el siglo I antes de Cristo, antes de nuestra era, que manda construir una basílica en el foro de Paestum. Paestum es una ciudad situada hacia el sur de Italia, de influencia griega, y bueno, una ciudad de origen, de tradición griega. Bien, ¿qué hace Mineia? Los restos son los que veis en la imagen, espero que lo estéis viendo bien. Estos son los restos que nos quedan de esa basílica. ¿Qué hace Mineia? Bien, hay un momento en ese siglo I, antes de nuestra era, en la que la ciudad se plantea la renovación urbanística del foro. Es un momento en el que se están reconstruyendo muchas ciudades. Y es Mineia la encargada de rehacer la basílica, la antebasílica y la pavimentación del pórtico. Es decir, una obra notable. La basílica es el lugar donde se administra justicia, se hacen las grandes transacciones comerciales, es decir, es un lugar cívico por excelencia del mundo romano, no tiene carácter religioso que luego adoptó ya el cristianismo. Bien, pero no solamente construye ese gran edificio, manda a construir, sino que ella hace un programa decorativo
muy interesante, porque manda adornar el interior de esa basílica con estatuas. Donde está ella, fijaros la autorrepresentación de ella en la basílica, y también incorpora a su grupo familiar. Lo conocemos a través de las inscripciones. Hay algo muy interesante. Ella es la que dedica todas esas esculturas y además señala el vínculo familiar que ella tiene con cada una de esas estatuas que se erigían sobre esos pedestales, que es lo que nos ha quedado. Es decir, hermano de Mineia, esposo de Mineia, hijo, nieto. Ella, por tanto, es la protagonista y ella es el nexo de unión entre su familia, con su padre, su hermano, y la familia de su esposo. Fijaros en el siglo I antes de nuestra era lo que supone esa irrupción de una mujer en el centro, en el corazón político de Paestum, y ubicarse ella también como parte de la ornamentación de esa basílica. ¿Qué impacto tuvo esa basílica promovida por Mineia? Pues fijaros cuál sería el impacto de su obra arquitectónica y del prestigio que tendría esta mujer, que queda un testimonio excepcional, que es el que tenéis ahí en la parte superior derecha. La ciudad emitió una moneda, acuñó una moneda, en cuyo anverso está la figura de Mineia con su nombre, ahí está Mineia, y en el reverso lo que hay es su basílica. Es decir, bueno, lógicamente en un esquema, pero es la conocida Basílica de Mineia. No es habitual que una mujer figure en el anverso de una moneda en esta época, y bueno, serán las emperatrices luego en el imperio, pero nos habla del impacto de la obra y del prestigio de esta mujer en esa ciudad. No solamente mandó construir en Paestum Mineia, yo elijo a ella porque quería significar una mujer construyendo en el corazón político de una ciudad. También en el corazón político de la ciudad, en este caso de Pompeya. En Pompeya, vamos un poquito más adelante, ya en el siglo I de nuestra era, después de Cristo, Pompeya, antes de que el Vesubio en fin, sepultase la ciudad de Pompeya, hay un momento también de remodelación del foro. Fijaros qué interesante. En ese momento de remodelación del foro de Pompeya se hacen 4 grandes edificios. 2 de ellos están promovidas por mujeres. Mamia, que manda hacer un templo dedicado al emperador, y el que tenéis en pantalla, el pórtico de Eumaquia. Eumaquia es una mujer también riquísima, sacerdotisa de la ciudad, y ella en su inscripción deja claro que ese edificio lo hace con su dinero, en su suelo, etcétera, etcétera. El edificio de Eumaquia, ahí tenéis la parte superior, la portada, el pórtico externo que da a la calle, al foro, todavía se puede visitar, era uno de los grandes edificios del foro de Pompeya. En la parte de abajo tenéis una reproducción de lo que pudo ser el vestíbulo, lugar de encuentro, de pequeñas transacciones comerciales, lugar cívico, que se llama el calcídico. Ella dice en su inscripción que manda hacer el calcídico, que es lo que tenéis en la parte inferior derecha, la cripta, que era probablemente un lugar de económico, y el pórtico. Bien, de nuevo tenemos a ella representada. En este caso se ha conservado la escultura de Eumaquia, que estaría situada al fondo del edificio, y con una dedicatoria del colegio, es decir, como una especie de agrupación. Colegio no es sindicato, pero en fin, agrupación profesional de los fulones, que eran los trabajadores, o el gremio, vamos a llamarle, aunque gremio es medieval, no es antiguo, pero en fin, nos hacemos una idea de los trabajadores de la lana.
Es decir, es una mujer que recibe el reconocimiento de ese grupo económico de la ciudad, se coloca su imagen en su edificio y, como podéis observar en esa reproducción que se hace a partir de los restos materiales, era un edificio ricamente ornamentado con mármoles, con estatuas, con bueno, un pórtico impresionante que realmente tendría que hacer las delicias de todos los que pasaban y entraban a reconocer ese pórtico. Por tanto, en el corazón de la ciudad, el pórtico de Humaquia con su calcídico o, como veíamos antes, la basílica de Mineia. Pero antes hablé de que la arquitectura del agua, es decir, acueductos, termas, fuentes, fue también acometida por las mujeres. Hay termas y acueductos que costaban, bueno, es una obra realmente muy costosa, implicaba un coste económico bastante elevado. Hay restos de termas, por ejemplo, en el norte de África, que todavía se pueden visitar, mandadas a hacer por mujeres, realmente llamativas o grandiosas, pero he querido traer aquí para que hagamos el contraste entre lo que puede ser una ciudad como Pompeya más conocida o incluso pequeñas ciudades. En este caso os traigo el único resto que tenemos de unas termas mandado a hacer en el sur de España, en la esquina, en Almería, en un pueblecito, en una ciudad que se llamó Tajili, en su época, disculpar, en el siglo II, que pone de relieve ese compromiso cívico también al que yo antes hacía referencia. Esa inscripción que tenéis ahí a la derecha es el único resto que nos queda de esas termas. Pero me interesa por conocer ese compromiso cívico. Ese es una piedra grabada en mármol que habla de que se construyen unas termas en un suelo donado por esta mujer, por Bocconi Vita, solo suo, con su propio dinero, sua pecunia. Pero además, no solo construye las termas, sino que se preocupa de que se cuiden a lo largo del tiempo. Ella dice en la inscripción que deja 2.500 denarios para que se mantengan, para que no se vengan abajo. Y además, en el propio texto hay un indicador de mérito cívico. ¿Cuál es su motivo para hacerlo? Ella dice que lo hace para su República Tajilitana. Es decir, ella se siente miembro de esa comunidad, la República Tajilitana, la ciudad de Tajili, sua. Es decir, está hablando de su pertenencia a ese grupo cívico, reitero, aunque no formara parte de la curia. Hay un ejemplo, quiero hablar de la arquitectura cultural, y para ello vuelvo a Italia, y vuelvo a Italia a una ciudad del centro de Italia, Suessa Urunca, en el siglo II, ya en el siglo II, después de nuestra era, y me voy a referir también a una mujer que transforma completamente una ciudad, que es Matidia Minor. Estoy eligiendo algunas ciudades y algunas mujeres con algunos edificios. Esta mujer, en este caso, ella pertenece a la familia imperial. No tenemos referencia de que esté casada. Pudo estarlo, pero tal vez sea soltera. Una cuestión interesantísima en sus inscripciones es que no tiene referencia, no coloca o no incluye en sus inscripciones las referencias masculinas. Ella no es hija de Mindio o hija de Cayo. Ella se reconoce como hija de su madre, nieta de su abuela. No estoy dando los nombres de la madre o de la abuela. Es decir, incluye siempre referencias femeninas, sus referentes, su genealogía en las inscripciones no es masculina, sino femenina. Algo interesante, no es habitual, aunque hemos visto que ellas se colocan en el centro, pero en este caso hay una genealogía femenina muy interesante. Es una mujer riquísima, hay numerosísimas estatuas de ella, tanto en Suecia como en las ciudades de alrededor,
Y lo que me interesa destacar es ese matronazgo excepcional de Matidia. Ella mandó construir una biblioteca en el centro de la ciudad, en el foro, la conocida como Biblioteca Matidiana. Manda rehacer toda la red de agua de la ciudad, manda construir un puente, manda rehacer la vía que llega a la ciudad. Y lo que me interesa por la arquitectura cultural junto con la Biblioteca Matidiana es esa reconstrucción que ella hace del teatro de esa ciudad. En la parte superior tenéis los restos que hay ahora mismo del teatro, y en la parte inferior tenéis lo que es la reproducción con los materiales que se han analizado, que se han extraído de la excavación, donde hay una reproducción de lo que pudo ser el frontal de la escena del teatro. Como veis, ese frontal de la escena del teatro, con sus 3 niveles, con sus 3 pisos, estaba adornado con materiales riquísimos, con mármol traído de Turquía, traído de Egipto, con esculturas de su familia, de dioses, del emperador, de su hermana, etc. Pero me interesa destacar también, por la autorrepresentación y por la creación de su propia imagen, esa escultura que tenéis a mano derecha, que es ella. Esta es ella, es una escultura que se descubrió en las excavaciones hace unos 15 o 20 años, no mucho más, y que figuraba en esta imagen en negrita que aparece ahí en el frontal de la escena. Ahí estaba ella. Ella es el centro de todas las miradas, se entre por donde se entre al teatro. Puede estar el emperador Trajano o el emperador Adriano, pero ella ocupa el centro de esa parte posterior de la escena del teatro. Es decir, ella crea su imagen, pretende, es decir, da muestras de su prestigio y desde luego quiere pervivir en la memoria. Bien, aunque he hablado solo o he comentado que hemos analizado solo con detalle la parte occidental del Mediterráneo, quería traer un ejemplo de la parte oriental, porque desde luego la arquitectura, aunque yo no la he analizado, pero la arquitectura no la he analizado con detalle, ¿no? Como la de Occidente. Pero la arquitectura que mandan a hacer las mujeres de la parte oriental también tiene unas dimensiones, tanto en volumen, en número de arquitectura, como por el carácter de la obra, realmente importante. Por ejemplo, quería traer aquí esta puerta de entrada de una ciudad de la actual Turquía, en Perge. Esta mujer se llama Plancia Magna. Mandó construir, entre otras muchas cosas, la puerta de la ciudad que tenéis en la parte superior derecha. Esos son los restos que hay ahora mismo, una foto mía de hace algunos años, pero en fin, está ahí. Y aquí tenéis lo que pudo ser lo que pudo ser es una reproducción de esa puerta de entrada y de todo su interior. ¿Qué me interesa de esta mujer? Me interesa que fue sacerdotisa también de la ciudad y que incluso llegó a ser denominada demiurgo. Demiurgo es el magistrado que da nombre al año. Es decir, llegaron a darle casi el título de magistrada. Mujer con una gran riqueza, protagonista, y en esta puerta de la ciudad, de nuevo, galerías de retratos de los prohombres, de las diosas, de su familia, y todos con referentes familiares. Hermano de Plancia, hijo de Plancia, padre de Plancia. Fijaros, por tanto, cómo ellas se construyen una imagen y crean, bueno, esa es la entrada de la ciudad. Qué edificio más notable que quien llega a una ciudad como es Perge, entra y ve todas esas esculturas, y el referente de la entrada a la ciudad es Plancia Magna. Bien, sirvan esos ejemplos. Me interesa destacar a partir de ahora una pregunta que nos hicimos al comienzo de esta investigación, y es
la transversalidad social de toda esta acción de las mujeres. Lógicamente, las construcciones, yo he visto, os he presentado construcciones notables de envergadura, algunas que pudieron ser más pequeñitas, pero era una terma, aunque fuese en una ciudad pequeña, pero es significativo que este modelo, esta manera de incorporarse al ámbito cívico, fue un modelo asumido y reproducido por mujeres con itinerarios sociales diversos. Por ejemplo, el matronazgo arquitectónico en Occidente, un 12% de las cosas que se hacen lo hicieron mujeres que originariamente fueron esclavas y que ya tenían la condición de libertas. Es decir, las mujeres libertas encuentran en la promoción de la arquitectura, un edificio pequeño, un templo pequeño, una edícula, un elemento ornamental en una terma, fue un elemento de reconocimiento de la vida cívica, de su incorporación a la vida cívica y, por tanto, promoción social para ella o para su familia. En esta gráfica tenéis el porcentaje de estas 400 obras de a quién pertenecen. Por ejemplo, las mujeres del ordo senatorial, que es la élite de Roma, pues bueno, tienen entre un 15%, el ordo ecuestre un poquito menos. Fijaros, las élites locales reconocidas, las mujeres que son de una ciudad, que conforman esa élite, son las que realmente con las inscripciones en la mano y los edificios son las que realmente mandan construir las ciudades. Mujeres que no tenemos referencia, son ciudadanas, pero que no sabemos si pertenecen a la élite, ocupan la mayor parte. Luego tenemos libres no ciudadanas, mujeres que no son ciudadanas, pero que son libres, que también mandan a hacer algunos edificios, sobre todo en el norte de África. Y fijaros el grupo de libertad que, en fin, tiene un porcentaje importante de contribución de algún modo a esta construcción de la ciudad. Y tenemos un número indeterminado que no hemos podido determinar cuál es su estatus social. Sirva de ejemplo, la tenía aquí aunque no tengo escultura de ella, que es Plecusa. Plecusa, por ejemplo, fue una esclava de una ciudad de Hispania, del sur de España, del siglo II, que tuvo relaciones relaciones como esclava que era, con un caballero romano del ordo ecuestre. Él le da la libertad y se casa con ella. Bien, pues Plecusa, que tiene hijos antes con el mismo varón, tiene hijos antes e hijos después, ella pretende a toda costa que sus hijos nacidos esclavos puedan tener un estatus jurídico como ciudadanos y tengan el prestigio y el reconocimiento como ciudadanos. Y ella manda erigir estatuas a su esposo, a sus hijos, a sus nietos, para hacer ver que pertenece a la comunidad cívica. Y de hecho es muy significativo que en una o dos generaciones posteriores la referencia de sus nietas sea: yo soy nieta de Plecusa, y Plecusa había sido una esclava. Pero tiene esa acción importante, esa agencia a la que antes hacía referencia. Bien, decía que las mujeres, estas mujeres van a lograr que su imagen empiece a ser conocida y que pueda pervivir en la memoria. Es verdad que la representación de las mujeres en el espacio público fue algo prácticamente vetado. Incluso se llega a decir que está prohibida la representación de las mujeres en el espacio público. Solamente un comentario: esta es la primera imagen que probablemente se exhibió que seguro que se exhibió en el espacio público en Roma. Es Cornelia, la madre de los Gracos. La imagen de Cornelia. Esta es una estatua que no es de ella, es de Helena, de Flavia Julia, lo que es conocida luego como Santa Helena, pero toda la investigación hace ver que esa es la imagen que tendría, por la descripción que hay, puesto que no tenemos imagen de ella, de esta primera escultura pública de las mujeres,
esta sería la forma en la que Cornelia estuvo representada. Primero estuvo en el pórtico de Metelo y luego estuvo en el pórtico de Octavia. No entro en Cornelia, puesto que ella está ahí por otras razones, como por ejemplo, ya en la época a la que yo me he estado refiriendo, la transición de la República al Imperio, ya hemos visto esculturas de mujeres, hemos visto que Mineia se representó, hemos visto que Eumaquia se representó y desde luego las representaciones de mujeres en los espacios públicos comienzan a ser muy habituales. Un ejemplo más que notable es el de Livia, que inicia la representación de las mujeres de la Casa Imperial. Ella recibe el privilegio de recibir estatuas ya en el 35, en el año 35 antes de nuestra era. Sí, bueno, ella es la mujer, la esposa de Augusto, y ella y Octavia van a recibir ese privilegio. Pero es que a partir de entonces y en ese momento las mujeres empiezan a recibir ese homenaje por sus acciones, por su matronazgo, mucho más allá de Roma. Las mujeres son reconocidas en sus ciudades, se les erigen estatuas y yo ahí señalaba, se les erige estatuas homéritas por sus méritos. Eso figura en tantas inscripciones. Me gusta decir que cuando vamos a un museo, visitamos un museo, vemos esculturas como las que tenéis ahí en la pantalla, esculturas de mujeres, y se dice escultura de mujer acéfala, no tiene cabeza. Bien, esas esculturas de mujeres adornaron a partir del siglo I antes de nuestra era y sobre todo a partir del I muchos de los foros y muchas de las calles de las ciudades importantes. Es decir, empezaron a cambiar la imagen de la ciudad y a procurar o a darse o contribuyeron a que se diese una feminización del paisaje urbano de la ciudad. Por sus méritos en favor de la ciudad, decretadas por los senados municipales, propuestas oficiales por los colegios profesionales y ocupando, como he dicho, los foros o los pórticos. Es decir, las mujeres fueron reconocidas. De esa manera, ellas, otras las hicieron por sí mismas, en autorrepresentaciones. Valga, por ejemplo, esta no es escultura, porque no he querido ir a las grandes ciudades, sino para que veamos como la capilarización que se produce en ciudades pequeñas. Aquí tenemos una también de España, de Cártama, la actual Cártama. Fijaros, esa es la inscripción donde el Senado de la ciudad decreta una estatua en honor de Junia Rústica, que es sacerdotisa perpetua, y dice: reconstruye los pórticos públicos deteriorados por el tiempo, da terreno para los baños, paga los vestigalia públicos, es decir, los impuestos de toda la ciudad los pagó ese año ella. Pone en el foro una estatua de bronce de Marte, dona a los pórticos para los baños un estanque y una imagen de Cupido, da un banquete, ofrece espectáculos públicos. Es decir, es una señora que transforma la ciudad, que ejerce un matronazgo cívico de envergadura. Y además, es decir, el Senado de la ciudad le decreta la estatua y ella paga su estatua para ella. Y además dice, y otra para mi hijo. Y después, es decir, que las decreta el Ordo. El Ordo es el Senado. Y al final dice, y además mando a hacer otra para mi esposo. Fijaros que ella es el referente, ella es la que prestigia a su hijo y ella es la que prestigia a su marido. O, por ejemplo, por poner alguna del norte de África, en este caso, Asicia Victoria, una gran dama de una ciudad de Túnez, de Duga, a la que también le decretan una estatua, la ciudad, en reconocimiento de su acción cívica. Me interesa esta estatua porque Asicia Victoria, que manda, bueno, pues ahí tenéis, no leo todo lo que ella hace, que realmente invierte una gran cantidad de dinero en banquetes, en distribuciones de aceite para el pueblo, en juegos escénicos, etcétera, pero asocia a su hija, no a su hijo, sino a su hija,
y en ese pedestal es un pedestal doble donde está ella y está su hija. Es decir, ahí hay una genealogía femenina de mujeres que pretenden también prestigiar a su hija para estar en el espacio público. Bien, hilamos algunas conclusiones finales de esta voz de mujeres hecha piedra, diciendo que la obra pública promovida por mujeres, foral, del agua, cultural, algunos de cuyos ejemplos hemos visto, realmente construye ciudad. Y lo hacen desde esa noción de comunidad cívica para embellecer su ciudad y, por tanto, darle prestigio a su ciudad y a sus habitantes. Ellas logran ser reconocidas por sus ciudades con esas esculturas públicas que feminizan el paisaje urbano y que cambian ese paisaje original, esa retórica masculina hecha piedra de la que yo hablaba al comienzo. Las mujeres se convierten en protagonistas, crean también su propia imagen pública y, por tanto, esa voz silenciada se expresa de algún modo en esos edificios como una forma de integración cívica. Mi pregunta siempre final es si esa acción cívica de las mujeres no podemos considerarla como acción política, entendida la política como la acción del conjunto de la ciudadanía. Lo que es evidente es que esta forma de habitar, de comenzar a habitar la ciudad por parte de las mujeres, cambió en cierta medida la identidad y la memoria de las ciudades y hasta cierto punto cambiaron en cierto grado el patrón de género con ese prestigio y ese reconocimiento de las mujeres. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias, Cándida. Agradecemos mucho esta brillante conferencia. Me parece, bueno, quisiera como destacar algunos elementos y luego dar paso a comentarios, preguntas de las personas que aquí nos acompañan. Me parece fundamental esto que señalas de un giro epistémico, de un giro, pues metodológico desde el feminismo. Me parece también que es muy importante y pareciera cosa menor, pero que no se hace y que solamente dando ese giro epistémico se puede hacer esta acuñación de nuevos términos, ¿no? Como esto que mencionas del matronazgo, que tú no lo vas a nombrar mecenazgo femenino o mecenazgo ejercido por mujeres, sino que acuñas un término y refieres ya en ese término todo un mundo que parecía que no existía, pues lo que no se nombra no existe, ¿no? Me parece también muy interesante la diferencia que haces entre ocupar y habitar, y porque, no sé, aquí, por ejemplo, me acuerdo que durante el siglo XIX, bueno, el uso del espacio público ha sido un uso históricamente pensado para los recorridos de los varones, ¿no? Que son los que salen a trabajar. Entonces, el espacio público también ha sido siempre peligroso para que lo ocupemos y lo habitemos nosotras, ¿no? Aquí, por ejemplo, durante muchos años, durante mucho tiempo en la colonia, Nueva España, y ya entrado el siglo XIX, se usaban las azoteas. Y hay varias pinturas en donde vemos azoteas muy decoradas con muebles para que las mujeres que no podían salir tanto a la calle pudieran tener un espacio de recreativo en las azoteas, ¿no? Entonces, bueno, como yendo hacia algunas preguntas, ¿cómo vamos de ese, por ejemplo, de eso que decías, de ir por agua, que muchas veces desde Grecia la fuente era un espacio peligroso, ¿no? Era un espacio donde se presentaban los silenos, donde podía ser víctima de violencias muy, muy fuertes? ¿Cómo pasamos de eso a mujeres que se ocupan de invertir su propio dinero en la construcción de una terma? Em, ¿Cómo haces, cómo a partir de las inscripciones has
elaborado toda esta investigación? ¿Cuánto tiempo te ha llevado para lograr presentarnos datos duros como esa gráfica que tienes de en qué tipología arquitectónica se ocuparon las mujeres? O sea, me gustaría que nos comentaras para dar paso después a las voces que nos acompañan, el trabajo así meticuloso, cotidiano, disciplinado que has hecho para presentarnos hoy estos resultados, ¿no? Estupendo, muchas gracias. Bueno, el trabajo, yo llevo trabajando sobre la ciudad pues casi 20 años, es la verdad. Pero el análisis del matronazgo, empecé el matronazgo como marco teórico para poder proyectar a las mujeres de otro modo en la ciudad, pues tiene aproximadamente como elemento teórico unos 8 o 9 años. Publiqué el primer libro con ese título, Matronazgo y Arquitectura, en 2016. Bueno, pues ahí tenéis 10 años aproximadamente con esta teoría, dando cuerpo teórico a la misma, viendo esa diferencia entre ocupar, que es pasar por un lugar que no te pertenece, pero que tú pisas, a hacerlo tuyo, cuidarlo, transformarlo, en fin, en este caso la romana del modo que he dicho. Pero específicamente a partir de ahí pensé que era necesario sustentar bien todas las hipótesis y todo el marco teórico que yo había construido en torno a ejemplos con una base material completa, analizando toda la epigrafía existente. Bueno, a partir fue realmente, esa fase me llevó 4 años, con un equipo de colegas, que rastreamos completamente a partir de un corpus que hicimos de edificios, de cómo encontrar en las inscripciones los diversos títulos que tienen, pues templo, a edícula, en fin, jardín, fuente, todas las posibilidades de arquitectura. Hicimos un rastreo completo en toda la epigrafía a través de las diversas bases de datos existentes y, bueno, localizamos esas 398 edificios, probablemente sean más, algunos no los tenemos. Vamos, no, hasta ahí llegamos, creo que han aparecido algunos más. Era importante no solamente constatar la inscripción, sino ver si tenía resto arqueológico. Por tanto, hicimos primero el trabajo de epigrafía y una vez que tuvimos la epigrafía, buscamos en todas las ciudades, en esas ciudades, qué restos arqueológicos había, las memorias de las excavaciones, publicaciones si había, para constatar si había análisis en torno a ello. Ya digo, esto llevó unos 4 años, visitas directamente a muchas de las ciudades. No pudimos ir a todas porque además la fase última fue la COVID y no pudimos, por ejemplo, no pudimos viajar a algunas ciudades de África. Yo por suerte ya había hecho esa visita en Marruecos, en Argelia y en Túnez. Y bueno, algunas de las imágenes que hay son de hace algunos años mías, pero en fin, me hubiera gustado visitar con esta perspectiva. Pero trabajo epigráfico y luego constatación arqueológica y no por nuestra parte, sino de las memorias que estaban hechas. Pero eso no nos hubiera servido, simplemente hubiéramos constatado mujeres, si no hubiésemos elaborado un marco teórico y una manera de ver la ciudad desde las mujeres y desde las cartografías de género, que era lo que comenté al comienzo de mi intervención. Claro. Bueno, muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, le pediría que alzara la mano o la puede, si no tiene micrófono o algo, la puede también dejar en el chat. Yo la verdad tengo muchas, entonces en lo que alguien más se anima. Ay, bueno, ya se animó alguien. Entonces, sí, María Elena.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la conferencia, me pareció estupenda. Y yo quería simplemente pedirle a Cándida si nos pudiera, por favor, hablar un poco más. El cierre me encantó, esta idea de que las mujeres no necesariamente por no tener, digamos, voto, no tenían voz en la política, ¿no? Es decir, quizá no están activamente participando, pero de alguna manera empujan y se hacen presentes de otra manera, ¿no? Que no es en la discusión o en el voto. Pero no sé si pudieras ahondar un poco más en esta, pues en esta idea, con reflexiones que tengas de la investigación que has hecho y preguntarte si esto que ves, pues sobre todo en la parte romana, encuentras también parecidos en Grecia. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Yo hay alguna reflexión el- que en parte no he llegado a esbozar, por lo menos por escrito, y es que efectivamente, si leemos a Cicerón o leemos a Aristóteles, eh, nos lo dicen claramente, las mujeres no formarán parte de los oficios de los varones, los oficia virili. No pueden formar parte de ellos, no pueden ser ni magistradas, ni jueces, ni tal, es decir, lo dicen clarísimamente. Y de hecho, nunca encontramos a una mujer que ejerza un puesto, que tenga un puesto político como magistrada, en la curia, en el Senado, en ningún sitio. Os he mostrado a Plancia Magna, a esta mujer de Perge, de Turquía, porque le dan el título de demiurgo, es decir, le dan el título de magistrada, pero no es lo habitual. Es decir, en la política formal, ellas no pueden estar, no tienen voz. Claro, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué valor tiene para una ciudad y para la vida de una ciudad eh, estas decisiones que toma el Senado o la curia municipal, mmm, que lo tiene, no se lo quito, pero ¿hasta qué punto esta señora que yo os relataba de Cártama, de Hispania, no llega a tener, es decir, la acción que ella lleva adelante, su matronazgo, no tiene eh, influencia real en la ciudad, no voy a decir que más, pero similar a la que podrán tener en la curia? ¿Hasta qué punto en esa curia, no están haciendo lo que ella quiere que se haga? Es decir, esta idea de que la política con mayúscula, como se considera en el siglo XIX, es decir, esta construcción de lo político en el siglo XIX que parece que es el todo, si tenemos esa idea de que la política lo es todo, pues lógicamente nos perdemos toda esa magnitud cívica que existe, desde luego, en la sociedad romana, de concepto de comunidad en el que están las mujeres. Y ellas como ciudadanas se comportan para con su ciudad y hacen este tipo de acciones. Por tanto, ¿por qué darle más valor a esas instituciones puramente formales políticas, o por lo menos no ponerlas en diálogo con esa acción tan potente? Porque no he hablado de las sacerdotisas, no es mi tema hoy, pero tienen una proyección en la ciudad. Creo que eso tiene mucha importancia a la hora de hacer los análisis de las sociedades, y la propia historiografía lo único que ha analizado es las instituciones políticas formales y no ha analizado todo ese magma cívico que está transformando la vida de las ciudades y la vida de las sociedades. Por tanto, claro, nosotras, las mujeres, en la época romana, en las instituciones no estábamos, luego por tanto no estábamos en la historia. Quitas ese elemento como un tapón que tenemos ahí y empiezas a ver otra realidad de influencia de relaciones sociales, de redes de mujeres, de promoción de mujeres de su familia, de sus hijas, y redes de mujeres. Yo ahora mismo estoy dirigiendo una tesis en esa línea y dices, bueno,
les decimos que lo político es aquello que es lo importante y todo esto. Bueno, hay una reflexión que hace una historiadora francesa, Violaine Billot. Ella trabaja sobre el mundo griego, porque me preguntabas por Grecia. Sobre todo, bueno, trabaja en antigüedad, pero trabaja especialmente sobre el mundo griego. Y aunque ella no habla, no trabaja en el ámbito de la arquitectura y de la ciudad, pero por ejemplo, cuando analiza la importancia que tienen ciertos rituales religiosos que tienen, bueno, pues participan activísimamente las mujeres u otras acciones, ella llega a plantear que por qué esto no es político, por qué seguimos pensando que esto no es político, es decir, en el sentido de politeia, de incardinación en la ciudad. Este tipo de acciones, me preguntas por Grecia, este tipo de acción en la arquitectura o de matronazgo, las primeras noticias que tenemos en Grecia son del siglo IV, es decir, el momento en el que, vamos a llamarle en Atenas, la democracia empieza a tener, bueno, no es que esté en crisis, pero bueno, sí tiene, y se van a desarrollar fundamentalmente en el periodo helenístico. Gracias. Gracias. Hay una pregunta en el chat, voy a leerla, es de Katia Saturnino y dice, señalando la pregunta anterior, en mi opinión creo que las mujeres se involucraron en las problemáticas sociales por una vivencia de una o varias necesidades. Bueno, es más que una pregunta, un comentario, pero no sé si quieras mencionar algo, Cándida, al respecto. Sí, bueno, yo lógicamente he hablado de la investigación exhaustiva que he realizado sobre arquitectura, pero como digo, yo el concepto de matronazgo empecé a definirlo no solo en el ámbito de la promoción de la arquitectura pública, sino en el conjunto de acción cívica de las mujeres. Y claro, ahí encontramos una proyección no solamente material, como es a la que yo me he referido, sino también entrando en otros ámbitos sociales. Organización de banquetes, distribución de alimentos, fundaciones alimentarias, banquetes solo para mujeres, tengámoslo en cuenta. Es decir, hay una acción cívica en Roma de todas estas mujeres, bueno, pues que tiene muchísimo interés en analizarla con detalle. Yo he analizado, creo que de forma lo más exhaustiva posible, la arquitectura, pero bueno, creo que lo mismo se puede hacer con otros campos de la vida cívica que yo parcialmente he realizado. Es decir, ahí, ¿qué quieren ellas? Bueno, proyectarse como individuos. Mi república tagilitana. Lo hago, dicen, para beneficio de mi ciudad. Otras dicen, lo hago para beneficio de mis conciudadanos. Lo hago por la felicidad de la ciudad. Es decir, ellas se sienten miembros de la ciudad. No, no forman parte de la vida política, pero no hay en ningún momento, de la vida política formal, no hay en ningún momento nada que nos diga que quieran estar. Están así, consiguen su prestigio, pervivir en la memoria y que hablemos hoy de ellas. Sí, claro. Bien, gracias. Evelia, por favor. Gracias, muchas gracias, Cándida, por aceptar nuestra invitación. Fue una conferencia, estoy aquí con mis alumnos, son como 30, interesadísimos. No son del área de clásicas, pero creo que es un tema que necesitamos retomar, como estabas diciendo, en muchas áreas de la vida, en muchas áreas de estudio, de tipos de metodología, epistemología, y pues bueno, son chicas en formación y que seguro les servirá de algo. A mí me llamaron la atención muchísimas cosas, Candida, de verdad, nos abres mucho el panorama de investigación. Y te quiero preguntar específicamente sobre una cuestión que mencionaste 2 veces acerca de las mujeres, no solo protagonizando su presente, sino hablando de su genealogía, de genealogía de mujeres, que es algo que me parece interesantísimo y muy contrastante con la epigrafía griega, con los epitafios en donde únicamente dice es
hija de un hombre es esposa de un hombre. Y acá tú mencionaste dos casos en donde habla ya hija de madre, nieta de abuela, y con Asicia, Victoria también habla genealogía de mujeres. Entonces te quiero preguntar, ¿qué tan común fue esto en la arquitectura que has trabajado? ¿Y cómo fue que esto pues, pudo haber influido también en la ocupación de la ciudad y en habitar la ciudad? Bueno, lo habitual es lo que tú comentas. Es hija de su padre, ¿vale? Hija de Cayo. Eso es lo habitual. Pero como hay algunos rasgos, hay algunas, en fin, no solo en la inscripción, sino en cómo ellas se sitúan en relación con la familia, creo que ahí sí que hay, aunque no sea muy mayoritario, pero sí empieza a apuntarse ese interés por parte de ellas, primero de sentirse centro y de que la familia se organiza en torno a ellas, o el caso excepcional, que es el que he comentado de Mindia Matidia, en la que ella efectivamente dice, yo soy hija de Augusta, nieta de Augusta, hermana de Augusta, y en todo caso ella es matertera, es decir, es tía abuela del emperador. Pero en ningún momento ella dice, mi padre es mindio y soy mi abuelo fulanico de tal. Ella siempre en su inscripción, pero bueno, ella es que reconstruye, ella es riquísima. Yo creo que ella se siente con el empoderamiento suficiente para demostrar sus raíces femeninas y su mundo femenino en el que ella ha vivido, porque ella realmente vive en un mundo de mujeres, no se le conoce marido tampoco. Es soltera, se dice que no, que tal vez tuvo un marido, pero ella no se le conoce históricamente y se le debía de conocer marido. Es decir, ella vive en un mundo de mujeres y lo plasma en su inscripción. En los otros casos, incluso pues el caso de Mineia en Paestum o el de Plancia Magna en Pergue, no es que ellas en su inscripción no incluyan su referencia el hija de, que sí lo ponen, Mindia no, Mineia, hija de tal, ¿no? Pero en las esculturas, en los pies de las esculturas, es decir, en las basas de las esculturas de su marido, de su padre o de sus hijos, ellos son esposos de ella, o esposo o hijo de ella. O, en fin, esa es una manera de establecer también genealogía femenina. Lo mismo hace Plancia Magna en Pergue. Encuentran la inscripción, que no tenemos la escultura, hermano de Plancia. Es decir, la referencia es ella. Por tanto, ahí hay en fin, atisbos de ese reconocimiento de ellas como centro y en algunos casos de genealogía femenina. A mí me gusta hablar mucho del hilo de la memoria. Yo creo que hay un hilo de la memoria de mujeres que no se ha sabido rastrear y que ellas mismas, muchas mujeres de la antigüedad, incluso de la época medieval y del Renacimiento, hacen de mujeres. Muchas veces termino alguna presentación que he hecho sobre matronazgo y sobre arquitectura, recordando la ciudad de las damas de Christine de Pisan. Incluso porque esa ciudad de las damas, es decir, Christine de Pisan, quiere hacer una ciudad con mujeres que ella recuerda, que se han transmitido en la memoria y crea una ciudad con mujeres. Y las mujeres que ella trae a su ciudad, muchas son estas de las que yo he hablado, míticas o reales del mundo antiguo. Es decir, ahí hay una especie de transmisión de experiencias femeninas, de reconocimiento femenino, a veces en genealogía directa, hija de o aquel es mi hermano, soy hermano de tal. Bien, rastreo de genealogía es difícil en una sociedad patriarcal, pero encontramos retazos de ello. Gracias, Cándida. Y bueno, ahora que mencionabas esto del hilo de la memoria, como que también en el estudio, en este giro epistémico feminista, también hemos tenido que como
reformular marcos teóricos, ¿no? Yo he leído Voces Fragmentadas con Elizabeth Schussler, Pisadas Invisibles, que nos contaba Marta Zarzalejos el año pasado, ahora Tu Voz Hecha Piedra y lo de la memoria. Entonces también un poco dar cuenta de que tampoco hay una metodología, ya una base sobre la cual podamos caminar, ¿no? Como sí lo hay digamos, con mucha investigación con sesgos androcéntricos. Entonces también nosotras como investigadoras hemos tenido que reformular marcos teóricos para rescatar todo este conocimiento, ¿no? Que se ha invisibilizado, silenciado, fragmentado y ahora pues ahora hecho piedra, ¿no? Petrificado, digámosle, ¿no? Eso también es muy interesante que nos dejaste ver a lo largo de tu participación. Es que si no hubiese sido por ese marco teórico, lo único que hubiésemos hecho es colocar en el edificio construido masculino, como si fuese un edificio, y queda una ventanita y ahí ponemos una mujer. Pero eso no es repensar la historia ni repensar los análisis. Tenemos que rehacer completamente, no me vale un edificio construido, porque al incorporar mujeres, no en esta excepción, sino al repensarlo completamente hago otro edificio, donde se ven las relaciones de género, las hegemonías, las subalternidades, pero también donde se ven los cambios en las propias relaciones de género, cómo se mueven hombres y mujeres. No podemos entendernos a nosotras, sino es por cómo han ido evolucionando las relaciones de género, los cambios, la agencia de las mujeres, que agencia a veces no es consciente, ni que quieran ser feministas, ni tener un poder como nosotras, bueno, poder o una presencia como podamos tener en el mundo contemporáneo. Entonces, esa construcción teórica, esas cartografías de género, esa idea de matronazgo, esa idea del cuidado, esa filosofía de en fin, del feminismo, son las que nos permiten repensar la historia y no hacer una historia contributiva. También tuvimos mujeres que hicieron, no, a mí eso no me interesa. Yo repienso la ciudad y la repienso desde las mujeres. Y cuando las integro en un contexto más amplio, mi ciudad, la ciudad que yo veo, es otra. Gracias. Bueno, vamos a dar espacio, no sé si tengas tiempo, Cándida, de 2 preguntas más. Hay 2 Sí. manos levantadas, entonces Ale y luego Olivia. Ale. Hola, hola. Mi nombre es Ale. eh, yo colaboro con algunas cositas en el grupo de investigación desde Temiscira y la verdad me hace muy feliz que sea parte de esta quinta emisión de los conversatorios. Agradezco mucho su participación, la verdad ha sido muy fascinante. Tengo algunas preguntas que me gustaría hacerle. La primera es, ¿cómo se percibía socialmente a las mujeres que patrocinaban proyectos de construcción? ¿Y este tipo de iniciativas era bien vista o generaba controversia en la sociedad romana? Y la última es, ¿existían diferencias en el reconocimiento otorgado a estas, si es que no había, a estas mujeres dependiendo de su clase social o de su estatus familiar, como nos mencionaba en la gráfica que puso en su presentación? Muchas gracias. Muy bien, vamos a ver qué percepción social hay. Fijaros, la importancia de analizar la cultura material en los análisis históricos de las mujeres en la antigüedad es fundamental, dado que la información escrita literaria, se suele decir, por parte de los es totalmente masculina, hay muy pocos textos escritos por mujeres y por tanto, si leemos a Piano, si leemos a Cicerón o si leemos a Lucano, en fin, si leemos a todos estos autores, pues la idea que tienen de la mujer, no de las mujeres, sino de la mujer, es el modelo prototípico que ellos consideran que se debe de tener. Hay una diferencia y es muy interesante, es decir, hay un contraste entre esa opinión escrita por parte de estos autores y las prácticas de las mujeres que vemos a través de la cultura material, bien sea epigráfica o bien sea de carácter arqueológico.
Bien, esto nos lleva mucho a distinguir lo que son el discurso que se construye como modelo al que tienen que seguir las mujeres y lo que las mujeres están haciendo en las prácticas. Y probablemente la lejanía entre lo que es una ciudad del norte de África, una ciudad del sur de Italia, de lo que estos señores, a los que siempre se les ha hecho caso y se ha escrito la historia de Roma a partir de ellos, pues dices, bueno, pero bueno, las mujeres no eran eso. Esa es la primera cuestión. Pero me preguntas por la percepción. Claro, cuando tú vas a una ciudad y te encuentras que el Senado local le manda a construir una escultura, levantar un pedestal y hacer una escultura, incluso una oración fúnebre o un homenaje público, yo no he hablado de eso porque no era mi tema, nos está diciendo, y además dicen, obmérita, por sus méritos. Lo que nos está diciendo es que esta mujer tiene un reconocimiento, un prestigio notable, o que en Paestun se emita una moneda, algo rarísimo, con el busto de esta mujer, estamos hablando de que hay una percepción social colectiva, cívica, de lo que esta mujer ha hecho por su ciudadanía. Por tanto, yo creo que la controversia está más entre lo que es el discurso que nos han transmitido los poetas, novelistas, historiadores, oradores de la época, y qué era lo que hasta hace algunos años se transmitía en relación con las mujeres, y luego vemos que en las prácticas, pues las mujeres tienen reconocimiento y tienen prestigio. En cuanto a las diferencias sociales, vamos a ver, si hablamos de una emperatriz, claro, Livia, por el papel que ocupa como esposa de Augusto, las esculturas de Livia están prácticamente en todo el imperio. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente ella tiene una personalidad increíble, es decir, no vamos a entrar en eso, y realmente es una señora que tiene una capacidad de influencia muy grande y que ejerce y que es conocida. Pero, lógicamente, ella llega a todo el imperio. Pero Junia Rústica, en su pequeño pueblo de Cártima, la Cártima romana, cuando le levantan una escultura, ella es de la élite local. Es una mujer rica, pero es de la élite local. Pues lógicamente es ahí donde puede llegar su prestigio y su reconocimiento. Claro, ¿a quién le levantan esculturas o le hacen homenaje? Pues lógicamente a aquellas mujeres que han hecho una acción más que notable. Pero fijaros el caso que os comentaba de la esclava Plecusa, que también la he traído. Ella es esclava, la liberta su dueño, se casa con ella y ella hace una labor increíble en la ciudad y consigue que le pongan esculturas. Bueno, hay ahí una agencia de mujeres queriendo estar, integrarse y tener ese reconocimiento. Pero claro, depende de la proyección que se tenga. En una ciudad pequeñita, pues tienes ahí Libia, ocupa todo el imperio. Muchas gracias, Olivia. Gracias, Ceci. Muchísimas gracias, Cándida, por toda la información que nos compartes. Bueno, a mí me llevó a reflexionar bastante. Me sumo a los agradecimientos. Tengo una pregunta, pero también quisiera compartir como esta reflexión que específicamente surgió a partir del giro epistemológico, ¿no? Lo que se plantea sobre situarnos en la posición de las mujeres a partir de sus experiencias, porque creo que, bueno, desde los feminismos en la actualidad, ¿no? Se habla de esta experiencia y estudiar los fenómenos, pues precisamente con base en lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Pero eso, pues a veces es difícil trasladarlo a la antigüedad, en donde pues la experiencia no es inmediata, ¿no? Sino es una experiencia lejana. Entonces, yo creo que esta información que nos compartes puede llevarnos a reflexionar cuáles son las similitudes que actualmente tenemos, ¿no? En los espacios, en las ciudades, porque sigue habiendo muchas limitantes
Las ciudades están construidas mayoritariamente para, ¿no? Varones, para un desempeño específico laboral, un desarrollo académico, ¿no? Simplemente, por ejemplo, en algún momento hubo alguna controversia en relación con poner toallas sanitarias en baños públicos, ¿no? Y entonces eso también implica uno ocupar la ciudad, ¿no? O sea, ¿cuáles son las necesidades de una mujer actualmente y cuáles eran las necesidades en Roma antigua? Entonces creo que el hacer este giro, ¿no? Este giro de la posición en la que estamos inmersas ahora y que por supuesto, necesita cambios, ¿no? Pues nos lleva a situar las relaciones, ¿no? Como decía yo, similitudes y diferencias con lo que nos comentas. Bueno, eso es como entre muchas otras cosas lo que yo estuve reflexionando, ¿no? Y bueno, también en relación con, bueno, se encuentran, a partir de las investigaciones que realizas, se encuentran se encuentra información sobre estas mujeres, ¿no? Que tienen el matronazgo. Sin embargo, bueno, no sé, yo creo que haría falta, y claro, no era el tema, pero haría falta a lo mejor adentrarse más. No sé si hay información que nos pueda llevar a cuál es cuáles son las repercusiones de estos cambios de género, ¿no? A partir de los matronazgos en otras mujeres que no tenían o no ejercían un matronazgo, ¿no? Es decir, habías comentado hace un momento sobre los banquetes de mujeres, por ejemplo, ¿no? Pero pues a lo mejor no todas podían participar, ¿no? Era para un grupo, ¿no? Tú bien lo dijiste al principio de la conferencia, es para, el matronazgo se da en cierto grupo de mujeres, en cierta élite que tienen un poder económico, pero ¿qué pasa con las otras? No sé si hay algo de información o se puede, claro, o sea, también lo mencionaste, hay eh, las hipótesis, bueno, los resultados de las investigaciones nos pueden llevar a hipótesis acerca de la construcción de la civilidad, ¿no? En el momento, ¿no? Y cómo hay una influencia, pero no sé si hay algo más en relación con estas repercusiones. Bueno, es difícil, es difícil. Claro, la acción de matronazgo la pueden llevar las que tienen ciertos recursos. Es verdad, y lo he dicho, que se puede hacer una terma inmensa, con una estructura arquitectónica enorme, que la hacen pues una mujer del ordo senatorial o una mujer muy rica, vamos a llamarle, o hace una terma pequeñita la señora de su pueblo que tiene, en fin, de una ciudad pequeña que tiene pues una riqueza, pero no tanta. O incluso, fijad, un ara o un elemento arquitectónico decorativo para un teatro que manda a hacer una señora, pues que no es muy rica, pero que contribuye con eso. E incluso mujeres, antes lo he dicho, que eran esclavas y pasan a ser libertas, y que una manera de que se les reconozca cívicamente es participar de algún modo. Hay templos pequeñitos que mandan a hacer estas mujeres, un pequeño templo, una edícula que le llaman, para mi diosa Juno, ¿eh? Y bueno, pero es un espacio público. Es decir, que ahí hay una cierta transversalidad social. Pero claro, no todas las mujeres, esta no es una acción que pueden hacer todas las mujeres. Claro, yo me planteo, buena parte de ellas, de estas mujeres, que no pueden hacer matronazgo, es evidente, porque no tienen riqueza, no tienen capacidad económica, pueden beneficiarse de la acción de estas mujeres. No solo porque vayan a los banquetes o porque vayan a los juegos, sino porque si hay una terma en la ciudad, estas mujeres van a poder ir a la terma. Si estas mujeres construyen un templo pues no sé, a la dea Caelesti para hacer determinados rituales propios de las mujeres, estas mujeres van a poder asistir. Es decir, habría que verlas no tanto como agentes que encargan, sino como las que reciben o que esas mujeres pueden recibir también, pero desde luego, quitando algún caso que tenemos en ay, no recuerdo, en Estavia creo que es, bueno, es una terma que se hace solo para mujeres, ¿vale? Pero es un caso, ¿vale?
Es decir, y porque es habitual también en muchas ciudades las termas, hay termas para los hombres y hay termas para las mujeres, y a veces si la terma es grande el horario es distinto para hombres y para mujeres. Hay un caso en el que hay una mujer que manda a hacer una terma pequeñita para mujeres, pero lo podía haber hecho también un varón, ¿eh? Esto también lo comento. Bueno, claro, las que no pueden hacer matronago no lo hacen, pero lo interesante es esa transversalidad social haciendo algo para demostrar que formo parte de la comunidad cívica. Bien, muchas gracias. Bueno, pues damos por finalizada nuestra primera sesión de esta quinta emisión de los conversatorios, Desviar la mirada a las mujeres en la antigüedad clásica. Agradecemos mucho que nos hayas regalado tu tiempo, tu conocimiento, que hayas confiado en este proyecto. Y bueno, te damos un aplauso virtual, Cándida Martínez López, por esta extraordinaria plática inaugural. Muchísimas gracias y también a todas las personas que nos acompañaron y nos vemos hoy a las 4 a las 4 de la Ciudad de México con la conferencia de la doctora Cecilia Persic. Muchísimas gracias. Que tengáis mucho éxito, que os vaya muy bien y un placer estar con vosotras hoy. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias. Gracias a Cándida, a los Adiós. asistentes.